Continuamos con las parábolas de Jesús y cómo podemos entenderlas, y no solamente eso, sino ponerlas en práctica el día de hoy. Cómo nosotros podemos vivir estas parábolas de Jesús el día de hoy. Ahora, mientras yo hablo de esta parábola, es importante que usted no se quede pensando en que esto sucedió hace 2000 años y fue para aquella gente de aquel entonces, sino que debe de aplicarlo hoy, cómo le afecta a usted. La otra tendencia que tenemos es de que pensamos, esto le queda bien al hermano tal, a la hermana tal, qué bueno que vino, porque ahí está escuchando, eso es para él o para ella, o qué lástima que no vino, porque esto era buenísimo para tal hermano o tal hermana. No, sino que examinemos cómo yo puedo dar misericordia, cómo yo puedo ser un mejor cristiano, un buen prójimo, como vamos a ver en esta mañana. Así es que miremos la palabra desde ese ángulo, cómo me afecta a mí, y descuidémonos del hermano o de la hermana. Cada quien debe tomar su parte, porque hay un peligro de que queremos que aquellos tomen su parte y olvidamos que a nosotros el Señor nos está hablando. Así que seamos humildes, reconozcamos ahora la palabra del Señor y tomémosla para nosotros, y hagamos esto y también enseñemos esta palabra a otros. Encontramos en la historia de este día, en la parábola que Jesús va a narrar, que había un intérprete de la ley que se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Parece que este hombre hace una pregunta excelente, y hay otros que han hecho esta misma pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dijo una vez uno, y Jesús le dijo, como era bien rico, le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Uy, entonces se quedó el hombre, ¿verdad?, que no iba a poder hacerlo. Entonces, porque Jesús estaba enseñándole de que había algo en él, que era la codicia. Había algo, la codicia. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Vende todo y sígueme. Porque él había dicho, yo conozco los mandamientos desde que estoy niño, los he estado guardando todos los mandamientos. No he quebrado ni uno. Yo los he conocido y los he puesto en práctica. Entonces conoces los mandamientos, los has puesto en práctica todos. Ok, entonces una cosa te falta: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y no pudo. ¿Por qué? Porque se le olvidaba que hay un mandamiento, el último, que dice: no vas a codiciar. Y entonces en él había codicia. Todos hemos quebrado los 10 mandamientos. El único camino de salvación es Cristo Jesús. Pero este hombre no está buscando una respuesta concreta de Jesús, sino que este hombre anda viendo si Jesús dice otra cosa que no es bíblica, otra cosa que está fuera de la ley y los profetas y de los salmos, que es la Sagrada Escritura. Entonces bien nos dice acá que lo está probando, para probarle. Imagínese quererse poner al tú por tú con Jesús. Hubieron varios que quisieron hacerlo, pero la sabiduría de Jesús, de una manera bien paciente y bien claro, yo creo que los hacía pedazos. Se quedaban de que no había qué más contestar, porque Jesús tiene una sabiduría tremenda. Entonces, cuando este hombre le pregunta esto, y que Jesús conoce las intenciones del corazón, pues la Biblia dice que él no tenía necesidad de que nadie le dijera la condición del hombre, porque él la conocía. Él conocía el pensamiento de cada uno, porque él es Dios. Entonces, sabiendo esto, Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y cómo la entiendes? ¿Qué entiendes tú de la Biblia? Fíjense que este es un hombre que es un intérprete de la ley. ¿Qué quiere decir un intérprete de la ley? Hoy en día un intérprete de la ley le llamamos abogado. Eso es lo que es. Un abogado es uno que interpreta las leyes, ¿verdad? El que conoce las leyes y las interpreta. Entonces este hombre es un abogado. Y claro, las leyes de Israel todas estaban basadas en los 10 mandamientos y en las Sagradas Escrituras. Entonces, al ser un intérprete de la ley, al mismo tiempo es un hombre religioso que conoce bien las Sagradas Escrituras. Los fariseos eran conocidos porque eran bien celosos. La palabra fariseo quería decir apartados, ¿verdad? Y la palabra apartado quiere decir santo. Pero ellos se lo habían llevado a un extremo no bíblico, el cual Jesús tuvo que combatir constantemente. Cuando él estuvo en esta tierra, él tuvo que combatir constantemente con los extremos de los religiosos o de los fariseos, los apartados. Porque ¿qué pasaba con los fariseos? Ellos querían guardar la ley y jactarse
de una apariencia de piedad, caminaban muy erguidos, muy santos, muy rectos, pero en sí no estaban llevando el fruto del Espíritu, no estaban llevando el amor, la misericordia, y que esa es la esencia de la ley. Entonces Jesús tenía que contrarrestar eso en cada momento. Ahora, y ellos también les caía mal Jesús porque Jesús los contrarrestaba. Entonces un abogado, un intérprete de la ley, un hombre experto en la ley, piensa, pues yo tengo mucho conocimiento y yo aquí voy a agarrar a Jesús en algo malo. Y le preguntó. Entonces Jesús le dice, tú sabes la ley que está escrito y cómo lo entiendes. Y el hombre le da una respuesta, pero exacta, sí que sabía la ley. Y se la pudo resumir en 2 mandamientos que Jesús ya lo había hecho antes. Y Jesús más adelante lo vuelve a repetir porque esa es la verdad. Y el hombre, este intérprete de la ley, le resume los mandamientos y le dice esto. En el versículo 27, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien, lo ha dicho exactito, así es. Los 10 mandamientos se los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, o sea, con todo tu ser. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya Jesús había dicho esto porque con eso se cumple toda la ley y los profetas, el amor, amar a Dios y amar al prójimo. En esta iglesia hemos recalcado muchas veces y hemos hecho hincapié y énfasis muchas veces de que los 10 mandamientos, los primeros 4 hablan de nuestra relación vertical, nuestra relación con Dios, los primeros 4 mandamientos, y los últimos 6 hablan de nuestra relación con el prójimo. Y yo creo que todos aquí deberían de saber eso ya, porque lo he dicho muchas veces. Los primeros 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 1, no te harás imágenes de nada lo que esté en el cielo ni en la tierra, en contra de la idolatría. 2, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 3 y 4, guarda el día de reposo. Tienes que tener un día a la semana donde vas a reposar, vas a dedicarle tiempo a la familia y a Dios. No es de trabajar los 7 días de la semana, ¿verdad? Para honrar a Dios, para honrarle a Él. Y los otros 6 que comienzan con honrarás a tu padre y a tu madre, que es el número 5, y la Biblia dice que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Entonces ese es el primerito que habla de nuestra relación con nuestro prójimo. ¿A dónde se comienza? En casa, en el hogar. Allí los muchachos deben de aprender a amar a su papá y a su mamá, honrarlos, respetarles, someterse a las autoridades de los padres, porque si no logran someterse a la autoridad del papá y la mamá, mándelos a pre-kinder y a kinder y se dará cuenta que tampoco se van a someter a las autoridades de kinder, de la maestra, del asistente, del ayudante, tampoco va a quererse someter, y déjelos que pase el tiempo, que lleguen a 3er grado, a 5º, a 6º, a 7º, a 8º, que se hagan adultos, y va a haber serios problemas en ellos porque no van ni a someterse ni a las reglas del gobierno, de la ciudad, de la sociedad, de la policía. No les va a importar la autoridad en absoluto. Por eso es que el primerito con promesa y el primer mandamiento que tiene que ver con nosotros es honra a tu papá y a tu mamá. Eso es bien importante, es la base de nuestra cultura, es la base de nuestra sociedad y 100% debe ser la base de nuestra iglesia, esa debe ser la base, eso es bíblico. Entonces, cuando hay amor, amamos a Dios y no vamos a tener otros dioses, no vamos a hacer imágenes, no vamos a ser idólatras, no vamos a tomar el nombre del Señor en vano, vamos a cuidar un día. Nosotros tomamos el domingo para dedicárselo al Señor todo el día. Tenemos 2 servicios el domingo acá en el cual se lo dedicamos al Señor. El domingo es de Él, nos empapamos de Él, lo adoramos a Él, lo recibimos a Él. Y claro, y nosotros como cristianos sabemos que no solamente el domingo, todos los días son de Él y tomámoslo todos los días igual. Pero el domingo es algo especial porque es el primer día de la semana, es el día que Jesús resucitó de entre los muertos, el día que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos y es el día que la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo porque estaban reunidos en el primer día de la semana. Y desde allí la iglesia cristiana ha tomado el primer día de la semana como el día de dedicárselo a Dios y no el 7º como hacen los judíos,
que toman el séptimo día, que es sábado, el sábado es el séptimo y el domingo es el primero. Nosotros así lo hacemos. Y no voy a entrar en eso porque hay también un gran debate acerca de que si el sábado, el domingo, o el viernes, o el martes, bueno. Pero lo importante es dedicarle un día al Señor. Eso es lo importante allí. Ahora, los otros 6, el de honrar al papá y la mamá, el no matar, el no cometer adulterio, el no mentir, el no codiciar, todos esos mandamientos se cumplen cuando uno ama a su prójimo. Cuando uno ama al prójimo, pues no va a robarle, no va a mentir, dice no dará falso testimonio, porque hay veces que nosotros damos falso testimonio de una persona, hizo algo y se lo hacemos bien gigante, ¿verdad? Qué malo, entonces un falso testimonio, porque sí hizo algo malo, pero lo magnificamos. Pero también cometemos el mismo error que cuando tenemos un amigo, alguien que simpatizamos con él o con ella y hizo algo bueno, de igual manera lo magnificamos. El hermano, qué gran hombre de Dios, viera qué tremendo, y esto, entonces lo exaltamos también, cosa que no es del todo cierto, porque él también tiene sus errores. Pero entonces damos mal testimonio de uno que es bien bueno y del otro que es bien malo. Entonces, y dice la Biblia, no demos falso testimonio. Y por en veces es cuando queremos dar falso testimonio de nosotros mismos. ¿Por qué llegaste tarde? Es que me agarró el tren en el camino. ¿Y por qué aquello? Entonces, queriéndose hacer ver bien, ¿verdad? Yo estoy bien, entonces hay que mentir para que yo esté bien. Y a Dios no le agrada, ni que pongamos en mal a otro, ni que exaltemos a otro, ni que nosotros nos hagamos ver bien con mentiras. Hablando la verdad está bien, pero exagerando y mintiendo, eso a Dios no le agrada. Entonces, cuando amamos a nuestro prójimo, no vamos a hacer nada de eso, ¿verdad? Entonces este hombre lo contestó bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ya tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, haz esto y vivirás. En nuestra comunidad, me gusta cómo lo explica aquí el autor de esta guía, y dice nuestra comunidad. ¿Y cuál es nuestra comunidad? La comunidad cristiana evangélica, en nuestro caso, la Iglesia de Dios Pentecostal. En nuestra comunidad acá hay varios hermanos que se saben de memoria los 10 mandamientos, y hay muchos que se pueden tener bien en orden toda la ley, bien los profetas, y tener un gran conocimiento de la palabra del Señor, como este fariseo. Pero el problema es de que no lo está poniendo por obra, ¿verdad? Ese es el problema. Me sé los 10 mandamientos de memoria, pero ¿y cuántos de esos mandamientos los está poniendo por obra? ¿Cuánta misericordia está mostrando allá afuera? ¿Cuánta misericordia está llevando a cabo? Porque Jesús dice, haz esto y vivirás. Entonces no se trata de conocerlo solamente. Y ese es el peligro cuando nosotros venimos a la iglesia semana tras semana, escuchamos la palabra, y hay un peligro de que tengamos mucho conocimiento, pero si no la ponemos por práctica ese mismo día saliendo de la iglesia, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y no ponemos por obra esa palabra, estamos en un serio peligro, porque el Señor dice de que no es que vamos a ser salvos por oír nada más, porque hay unos oidores olvidadizos, y ese es un peligro, sino que hay que ver esta palabra, pero ¿cómo yo la voy a poner por obra? ¿Cómo yo voy a ir cambiando? Y me da mucho gusto saber de varias familias acá que a través de la palabra han ido cambiando y han ido haciendo los arreglos. Estaban viviendo en fornicación, no se habían casado y viviendo en fornicación, ahora con la palabra y el Espíritu Santo obrando en ellos, ahora han arreglado sus vidas, se han casado, han arreglado sus vidas porque no quieren estar mal delante de Dios, porque la palabra ha estado llegando, y han ido haciendo cambios en diferentes áreas, porque la palabra está llegando. Entonces, bien importante esto. Bien has respondido, qué bueno que te lo sepas, pero haz esto y vivirás. Pero el hombre no quedó a gusto, y dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, y hay gente allí viendo, están los demás fariseos, los demás intérpretes de la ley, los demás fariseos, que son un grupo bien religioso, están allí viendo todo esto. Entonces él quiere todavía pelear con Jesús, quiere justificarse, y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Pregunta él. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús, para contestar una verdad bien importante que los fariseos estaban usando mal, que los fariseos estaban interpretando mal,
Ahora Jesús les va a contar una historia, pero qué simple, qué creativo nuestro Señor. Qué simple historia para demostrarle a ellos, no solamente a este intérprete de la ley, a este abogado, sino a todos los que estaban allí, qué tan simple es la palabra del Señor, que el prójimo son todo ser humano. ¿Por qué Jesús tuvo que contarle esta historia, esta parábola? Porque ellos creían que el prójimo era solamente la gente de Israel, solamente tu nación, ellos son tu prójimo. El vecino, el egipcio, ese no es tu prójimo. El guatemalteco, ese no es tu prójimo, sino que el judío, el israelita, ese es tu prójimo. Los demás no. Entonces, y aparte otros decían, no, tu prójimo es con todos los que te llevas, con los que se llevan bien contigo, tu familia, tus amigos, la gente de tu comunidad, de tu grupo religioso, esos son tu prójimo. Los demás no tienes nada que hacer con ellos. Incluso algunos con los gentiles ni siquiera querían tocarse la ropa con ellos porque decían, me voy a contaminar. Entonces habían muy mal interpretado esto del prójimo, y Jesús les va a contar esta parábola que se ha hecho bien famosa y se llama el buen samaritano. Así le hemos titulado nosotros a esta parábola, el buen samaritano. Y hasta hay hospitales y hay diferentes lugares que así mismo se llaman el buen samaritano, ayudando al prójimo. Y viene Jesús y le cuenta, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora, el hombre viene ¿de dónde? De Jerusalén hacia Jericó. Todos los judíos ahí presentes sabían que los judíos de todas las naciones, una vez al año por lo menos, o algunos lo hacían 3 veces al año, venían a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Y quiénes eran los que ministraban en esa adoración? Los sacerdotes y los levitas. Entonces este hombre ha estado en Jerusalén, seguramente que ha estado en uno de los rituales de la Pascua, y el sacerdote fue el que ministró el sacrificio y clamó a Dios por el pueblo y hicieron una serie de ritos. Y también el levita estaba encargado de tocar la alabanza, los instrumentos, y ellos han de haber estado tocando, cantando al Señor y dirigiendo la alabanza, y el sacerdote predicando, enseñando y haciendo los rituales. Se acabó la fiesta, todo el mundo de regreso a su lugar. Este hombre va de Jerusalén, ha estado en alguna de estas fiestas, va para Jericó. ¿Y qué sucede? Allí lo agarran unos ladrones, lo despojan, lo desnudan, le quitan todo lo que trae, se lo roban y le pegan y dice que lo dejan medio muerto. Quizás el hombre ahorita se encuentra con un golpe que está sangrando demasiado, ha perdido fuerza, está débil porque no le para de sangrar, o seguramente ya se encuentra con una calentura interna, una fiebre interna que ni se puede levantar, no se puede mover porque los golpes han sido duros, están quizás ya infectados y le ha dado una fiebre y no puede valerse de sí mismo. Pero cuando viene el hombre religioso, el pastor, en otras palabras, el sacerdote, el que ha estado diciendo los mandamientos, haciendo el sacrificio, lo ve y dice que pasó de largo. Lo ve que quizás está temblando, lo ve que está sangrando, pero pasó de largo. Quizás él no quería contaminarse porque a los sacerdotes les decía que no se acercaran a un muerto porque tenían que mantenerse santificados. Y él quizás no quiso contaminarse con ese hombre porque era el sacerdote. Pero si él no lo podía tocar porque estaba casi moribundo, que yo estoy seguro que a Dios le hubiera agradado que él lo hubiera levantado y darle de beber agua, y Dios hubiera estado sumamente contento con eso, pero él, por guardar bien una apariencia de piedad, quizás por eso no lo quiso tocar. Pero si no lo quería tocar, hubiese llamado a gente, por favor ayúdenmele a yo soy un sacerdote de Israel y necesitamos darle ayuda. Pero y este hombre, a saber quién es, y salió. Venía de Jerusalén, era judío y va para Jericó. Venía de la fiesta religiosa de Israel y va para Jericó. No le hizo caso, lo miró y siguió de largo. Pero miremos el siguiente. Continúa aquí la parábola de Jesús y dice el versículo 32: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita, como les dije,
era el que ministraba en los instrumentos. En Segunda de Crónicas encontramos que se establece que los levitas iban a tocar los instrumentos. Se establece que ellos iban a ayudar en la liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es lo que se hace a la hora del servicio a Dios, los cantos, la oración, las lecturas, todo eso que lleva, y ellos tenían un montón de cosas más con incenso y otro montón de cosas que nosotros no hacemos, que ellos practicaban. Ellos también estaban encargados de la enseñanza y de ayudar a asistir al sacerdote en los sacrificios. Otro hombre que estaba sirviendo en el templo, igual que el sacerdote, servía en el templo, pero a la hora de salir allá afuera, a la hora de tener su vida cotidiana, su vida como ser humano, entonces ahí se le olvidaba los cantos que cantaba, ahí se le olvidaba la palabra que predicaba, ahí se le olvidaba la adoración a Dios. Cuando andaba allá afuera en la calle, cuando miró la necesidad, bien, gracias. Y por alguien ahí dijo que como los músicos son los levitas, ¿verdad? Entonces dijo, levitan al trabajo. Entonces este levita le evitó al trabajo y mejor se fue. Y entonces Jesús está haciéndole ver esto. Para este tiempo los fariseos están como analizando esto. Están viendo, es el sacerdote, es el levita. Son los líderes máximos espirituales de la congregación y del pueblo de Israel. Pero después mire lo que Jesús hace. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, igual que los demás, el sacerdote y el levita lo habían visto, este también lo vio, pero dice, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano. Entonces aquí Jesús les está dando una parábola que les va a arder, es como echarle limón en una herida. Creo que para este momento se están retorciendo, porque Jesús dice que el héroe de la historia es un ¿qué? Samaritano. Y los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Es como que si usted estuviera hablando Jesús a la comunidad de la gente blanca en los años 1940, 1950 en Estados Unidos, especialmente en los estados del sur, Alabama, Georgia, todos esos lugares del sur. Los demás estados no practicaban eso, pero los del sur tenían un odio, un racismo contra los negros, que para que ellos tomaran agua tenían una fuente separada, un baño separado. Ellos se sentaban en el autobús, entraban y se tenían que sentar hasta atrás, hasta el fondo del autobús, porque no podían contaminarse con los blancos, y los negritos tenían que someterse al 100% a los blancos. Es como que Jesús les contara: pasó un predicador blanco, un político blanco, pero no hizo caso de ayudar a un blanco que estaba ahí tirado. Pero vino un negrito, un afroamericano, y ese le ayudó. Entonces, esta gente era para enojarse, que Jesús toma de héroe de la historia a un samaritano. Y por eso digo, yo creo que ahorita se están revolcando esta gente, porque ¿cómo se atreve Jesús a decir que el samaritano fue bueno y que los líderes religiosos no lo hicieron? Pero ustedes creen que Jesús está diciendo la verdad. Es una parábola, es un cuento, es una historia que él está contando, pero estoy 100% seguro que esa es la verdad. Hombres religiosos, líderes que ministran acá, y cuando digo servidores, no solamente estoy hablando de los músicos, no solamente estoy hablando de mi persona que soy el predicador, estoy hablando de todos los servidores, diáconos y todos los que preparamos aquí todo, que somos los líderes, los que estamos ya como más avanzados en el conocimiento espiritual. Y estoy hablando también de los que están ahí sentados, que son líderes de grupo familiar, anfitriones, integrantes, o sea, de todo el que es cristiano verdadero. Y que no hagamos allá afuera lo que tenemos que hacer, que nomás lo hagamos aquí en la iglesia, que nomás aquí seamos religiosos. Y esa palabra a nosotros no nos gusta, esa palabra religioso, porque sabemos que no predicamos una religión, predicamos a un Cristo vivo y hay que tener una relación con Él, y no consideramos esto una religión porque hay muchas religiones en el mundo, pero aquí no predicamos religión, predicamos a Cristo Jesús. Y en este día estamos enfocados en una parábola tan preciosa y tan simple que Él contó, para que nosotros abramos nuestros ojos y nos examinemos. Qué bueno que conozcamos los 10 mandamientos, pero los estamos poniendo por obra.
Conocemos el espíritu de los 10 mandamientos. Este hombre conocía el espíritu de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, tu corazón, tus fuerzas, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo estás poniendo por obra. Entonces el Señor quiere que nosotros analicemos esto. Este samaritano lo toma, venda sus heridas, le pone vino para purificar esa herida. No, en ese tiempo no tenían alcohol como el que tenemos nosotros, usaban vino para todo casi. ¿Y qué más? Aceite. No tenían esas cremas que nosotros tenemos hoy para sanar las heridas, vitacilina y esas cosas, sino que un aceite, vino y aceite para curar sus heridas. Jesús hace eso con nosotros. Nos aplica el vino y el aceite en nuestras heridas para quemar esa pudrición, para quemar esa infección, porque por en vez se infectan nuestras heridas internas, emocionales y del alma, pero el Señor quiere sanarlas y quiere también suavizarlas con un aceite para que se cure. Y este hombre hizo eso, lo pone en su cabalgadura, en su caballo, en el lugar, en el medio de transporte que él tenía, y lo lleva al mesón y allá lo cuida. Pero aún más, todavía Jesús lo hace más héroe todavía, más bueno todavía, porque dice en el versículo 35, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No solamente lo sacó ese día del mal en el que se encontraba, lo ayudó, le dio de tomar, de comer, sanó sus heridas, sino que todavía él tiene que salir y le paga al hombre 2 denarios, y el denario es el pago de un día entero, que hoy estamos hablando como de unos $70 diarios, le da $140 aproximadamente el valor para que lo cuide. Y si gastas más, yo te lo pago cuando regrese, porque quizás pasaba por ahí seguido, ¿verdad? Era un troquero que pasaba por esa ruta seguido. Entonces, cuando yo pase de regreso, yo te lo pago. Entonces, wow, qué amor, qué gran misericordia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así es como el Señor quiere que nosotros actuemos, con ese amor y esa misericordia. Y este hombre es samaritano. Entonces Jesús le pregunta a ellos, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Ni siquiera quiso decirle el samaritano, ¿verdad? No, el que usó de misericordia con él, porque era samaritano. El que usó misericordia con él. Otra vez, este hombre de verdad que tiene conocimiento, contesta bien. Está con todas las preguntas que Jesús se las ha hecho, las ha contestado exacto. Y por eso es que Jesús le tiene que volver a decir, ve y haz tú lo mismo. Ya se lo había dicho antes. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Y ahora le vuelve a dar otra respuesta correcta. Entonces Jesús viene y le dice, ve y haz tú lo mismo. Y en esta mañana yo quiero decirle a toda la iglesia, y yo como pastor principal, que soy el sacerdote en esta historia, ¿verdad? Yo soy el que estoy acá, y los diáconos conmigo, los servidores, los ministros de alabanza, nosotros somos el sacerdote y levita de esta iglesia. Entonces, no tenemos que ser como el sacerdote y el levita de los judíos, de los fariseos, que eran religiosos, una piedad exterior, una apariencia de piedad. ¿Y qué peligro hay cuando nosotros caemos en una apariencia de piedad, que queremos actuar que somos perfectos, que no cometemos errores y juzgar a los demás porque aquellos sí? Y qué feo caer en esa actitud, en esa situación de una apariencia de piedad. Entonces se mira bien el fruto en el amor, en la misericordia. Si usted está dispuesto, ¿hace cuánto es que usted no socorre a alguien, a un necesitado? ¿Hace cuánto que usted no ayuda a alguien que está necesitado? Tenemos que nosotros recordar esto. Jesús dijo una ocasión que debido a la maldad que se iba a multiplicar en los últimos tiempos, en los últimos días, debido a la maldad, dice que el amor de muchos se iba a enfriar. Y quizás aquí hay muchos hermanos, o hay varios hermanos que comenzaron con un gran amor, una gran misericordia, ayudando a su prójimo, y por ahí encontró a alguien que le contó una gran historia, que estaba bien necesitado,
se lo llevó a su casa, habló con su esposa, lo llevaron, le dieron de comer, le dieron de se bañar, usted hasta le regaló su pantalón y su camisa para que se pusiera algo limpio, pero el siguiente día cuando amaneció ya se había ido el televisor y todas las cosas y el hombre ya no estaba. Entonces usted dijo, nunca más yo le vuelvo a ayudar a alguien. Y Jesús dice, debido a la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero no debemos de permitir que se nos enfríe el amor. Porque nos ha pasado eso, a varios acá yo sé que les ha pasado, me he dado cuenta de algunas cosas que les pasaron, ayudando a una persona y después le pagan con mal. Y entonces uno ya no quiere ayudar porque dice, no, todos son mentirosos. Nosotros como iglesia, nos pasa, vienen varios necesitados, a los que están aquí en la iglesia conocemos su situación, tienen sus líderes de grupo familiar, sus supervisores, sus hermanos en Cristo que hablan conmigo y me dicen la situación, usted viene a mí, se acerca y nosotros le conocemos. Y le hemos podido ayudar con ofrendas de amor y de diferentes maneras. Pero hay veces que vienen gente de afuera. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No, solamente a los de la iglesia vamos a ayudar. A los de afuera, no. Y entonces ahí está un peligro porque el Señor nos ha mandado a que seamos prójimos, que amemos al prójimo. Entonces ahí está el peligro. Nosotros con el tesorero anterior, hermano Valentín Mora, nos pusimos una regla porque al principio caímos en muchas trampas de ayudarle a todo el que venía a pedirnos y después los mirábamos el siguiente día, decían que iban hasta no sé qué estado y que le ayudáramos y a los 2 días ya andaba caminando pidiendo otra vez y se le olvidó que ella vino a pedir y nos contó una gran historia. Llegaba con un papelito diciendo que era mudo y el siguiente día bien hablando iba ahí y yo nomás me le quedaba viendo y todavía ese mudo todavía bien, no es mudo, habla bien, todavía trata de engañarnos todavía. Y lo que quieren es dinero para el alcohol y la droga y otras cosas más. Entonces, y este dinero es el dinero que se recoge de la iglesia, de los hermanos, de los diezmos, de las ofrendas de amor que ministramos el domingo, de todo eso que nosotros damos y dárselo para que usen drogas y alcohol. Entonces dijimos, no le vamos a dar nada en efectivo. Si tiene hambre le vamos a ir a comprar una bolsa de comida. Vamos a ir con él a comprársela y no le vamos a dar en efectivo. Y cuando ya le digo, vamos a ir a comprarte la comida, no, es que yo necesito el dinero. Es que lo necesito para transporte, te vamos a llevar ahorita que se acabe el culto, va a ir un diácono a dejarte a tu casa. No, es que necesito el dinero, entonces mejor se van, entonces ni quería comida ni quería transporte. Otros que no lo han aceptado, hemos ido al Greyhound y le hemos pagado el boleto porque hay una historia bien terrible que puede ser verdad y no puedo yo cerrarme en mi corazón de que mentiroso. Puede ser que sea verdad, entonces ok, vamos a ir al Greyhound, muchas gracias y con mucho amor, gracias. Por eso y bien contentos se han ido a la ciudad donde iban, ¿verdad? Y ahí no me siento mal yo porque se pagó el boleto para que fuera, ¿verdad? Y se le ha dado comida, pero no vamos a permitir que se nos enfríe el amor. Lo contábamos en la asamblea el domingo pasado cuando mirábamos la cantidad de ofrenda de amor que se ha dado. Entonces, y yo le comentaba a la iglesia, hay que tener cuidado que no nos enfriemos. El amor de muchos se enfriará. Tenemos que tener cuidado porque esta parábola me vuelve a recordar a mí cuál es la verdadera religión. La verdadera religión es ayudar al huérfano, a la viuda, al pobre, el hacer misericordia, el visitar al enfermo, el darle amor, el de cuidar a la gente. Esa es la verdadera religión, dice la Biblia. No un rito, no una apariencia de piedad, no, un verdadero amor que se ve en el diario vivir, en la vida cotidiana, no en los ritos religiosos o en el culto, sino así vivimos constantemente, con ese amor, esa misericordia, esa paz, esa bondad. Así es como el Señor quiere que nosotros vivamos, con comprensión el uno al otro, ¿verdad? Amando al uno al otro. Esto no quiere decir que vamos a tolerar y apapachar el pecado, tampoco, porque también la Biblia nos manda a la disciplina. Va combinado el amor y la disciplina, va combinado el amor y la firmeza. Esto, para que funcione, debe ser así. Entonces el Señor Jesús nos cuenta esta parábola. Ahora, yo sé de que en Estados Unidos hay tantas leyes y tantas cosas que también eso ha hecho que el amor de muchos se enfríe, porque no me quiero meter en problemas con la ley, no quiero que me demanden. Entonces encontramos a alguien tirado en la calle, muchos no quieren accionar, no quieren hacer nada, porque ¿y qué pasa si después me echan la culpa a mí? Mejor ni lo toques, porque después te van a demandar que por qué lo tocaste. Entonces la gente pasa de largo. Eso yo lo aprendí cuando tenía creo que como 13 años, por ahí, 12, 13 años.
había estado de moda la película de Back to the Future en esa época. Y el héroe de la película se agarra del carro con una patineta y se lo lleva, y bueno, y nosotros andábamos en patineta en esa época, y yo tenía una grande ganas de hacerlo igual que el de la película. Y me había agarrado de un carro despacito, pero ese día le dio fuerte y me agarré, todos se soltaron, mis primos y mis amigos, y yo me quedé prendido del carro y ¡guau! Y como no era una buena patineta, perdió el equilibrio, empezó a hacerle así, a temblar demasiado. Y entonces cuando va temblando, yo ya me iba a caer seguramente, entonces me quise bajar, pero corriendo, he dado vueltas, y todo avergonzado, porque toda la gente salió a ver ahí en el vecindario, salió a ver qué pasaba. Entonces yo todo avergonzado me levanto, no pasa nada, pero sentí aquí que me hacía puk aquí, y me lleva al hospital mi mamá. Estoy quebrado del collarbone, de la clavícula, me quebré la clavícula, y bueno, me hace radiografías y todo. Me voy a acostar en la noche, me dormí, pero en la mañana que me levanto, cuando me quise levantar, me quedó esta parte del brazo ahí en la cama, y ay, Dios mío, entonces, y quería como darme vuelta de este lado, y un dolor terrible, terrible dolor. Mi hermano Marvin tuvo que venir atrás y levantar los colchones con todo y mi persona para levantarme, porque no me podía levantar, me daba la mano y un dolor terrible. Entonces me levantó con los 2 colchones, y desde allí dormí sentado toda la noche, porque me daba miedo acostarme porque no me podía levantar. Entonces dormía sentado con el brazo así por buen rato, pero después me empecé a sentir mejor, y era ya escuela de verano, ya estábamos de vacaciones. Entonces voy al McDonald's con mi hermano Arturo, que está ahí en las cámaras, y vamos al McDonald's, y bueno, y yo ya me atrevo a subirme a la patineta otra vez, y comimos, y yo vengo, me subo a la patineta, y mi hermanito, que creo que tenía como 9 años por ahí, trata de ayudarme. Entonces yo estoy parado en la patineta y viene y me empuja los pies para que yo me vaya. Ya saben lo que pasó. Entonces se va la patineta y yo me vengo, ¡boom!, acostado así. Y yo otra vez no me podía parar porque ya se estaba sanando, y ahora estoy en la calle y él no me puede parar. Entonces la gente miraba y nomás se iba, porque yo allí con el dolor terrible, y nadie me quería levantar. Entonces, y allí me aprendí de que en Estados Unidos no es fácil recoger a alguien que está tirado en la calle, porque lo pueden demandar, le pueden echarle la culpa que él fue el que se cayó, que usted fue el que tumbó a este niño. Y entonces, por esa razón es de que algunos no quieren usar de misericordia, porque las leyes, ¿verdad? Las leyes, y te vas a meter en problemas, no lo toques, ahí déjalo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que a pesar de eso debemos de usar de misericordia. Ni me acuerdo cómo fue que me levanté de allí, creo que Arturo me ayudó a jalarme de un lado. No le pude pegar porque si no me iba a golpear más, pero Arturo, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Me empujaste. Y bueno, pero sí, esa vez miré eso. ¿Cómo cuesta hacer misericordia? Pero hay que tratar nosotros de que a pesar de lo que sea, vamos a hacer de misericordia. Si alguien está necesitado y después si nos demandan o nos llevan a la corte, pues hay que ir. Y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar, porque usted no estaba haciendo nada malo, usted quiso socorrer y ayudar a esa persona. Que el amor no se enfríe por la maldad, porque por la maldad es que se han puesto leyes más exigentes, por la maldad. Pero dice Jesús, por la maldad el amor de muchos se enfriará. Pero no podemos permitir, sigamos siendo cristianos, sigamos participando de la verdadera religión, que es el amor, la misericordia, la bondad. Es bien importante que nosotros hagamos esto. Haz esto y vivirás, le dijo Jesús. Bien has dicho, ve y haz tú lo mismo. Vayamos y hagámoslo nosotros también. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro?